Bueno, estamos en comunicación y por suerte viéndola a Mabel Mazzuti. Ella es licenciada en Comunicación Social, tiene varios posgrados de especialización, es una docente universitaria, comunicadora social, también tiene un programa de radio en Radio Nacional Paraná, y ella con un grupo de alumnos del profesorado de música de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, se les ocurrió, en medio de esta pandemia, salir, ¿no?, de sus casas, del ámbito universitario, académico, y hacerle una serenata a un grupo de abuelos que viven en un geriátrico. Por supuesto, la serenata, como toda serenata, desde la calle, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes, buen mediodía, digamos. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto. Bien, bien. Muchas gracias por invitarme a este encuentro, que hoy son estos, así que gracias. Sí, esto de las serenatas estaba previsto en el programa de cátedra en marzo, cuando uno presenta el programa de cátedra. Paraná tiene una historia, bueno, yo vivo en la ciudad de Paraná, soy entrerriana, soy oriunda de Cerrito, un pueblito a 53 kilómetros, hoy es una ciudad bastante, muy importante y muy bella. Pero bueno, esto de las serenatas siempre trato desde la práctica, en la cátedra en la que estoy a cargo, que coordino, de rescatar historias de nuestra ciudad, historias de nuestro pueblo en lo que tiene que ver a las músicas. Porque considero que eso hace, por un lado, considero que un docente tiene que ser un investigador, y en músicas es como que las deudas en la investigación son muchas, y rescatar las historias de nuestros músicos, de nuestros clubes, de esas serenateadas que también teníamos en la ciudad ya por el 20, el 30, y ya habíamos empezado el proceso de investigación con algunos de los estudiantes que ya se estaban preparando porque les gustaba la idea. Bueno, la pandemia hizo que todo lo que estaba previsto lo guardáramos y empezáramos a repensar un nuevo programa con nuevas propuestas, pero en el programa que presenté en medio de la pandemia no descarté la serenata. O sea, sostuve la temática de la serenata, como sostuve prácticamente el programa, con algunos cambios, por supuesto, que tenían que ver con la virtualidad y con la posibilidad de cómo llevar adelante una práctica docente, en este caso, sabemos que en estos tiempos remotos. Eso llevó a que, bueno, se nos venía al final del año, el del segundo cuatrimestre se nos venía pisando, ya nos venía pisando los talones a todos, y las serenatas estaban ahí suspendidas. Entonces, en una charla, en una clase, le digo a los estudiantes, ¿nos animamos a la serenateada? Y primero pensamos en ir a dar serenata a las dos unidades penales en la parte de afuera. Esa fue nuestra primera idea. Todo esto, por supuesto, con pedido de autorización a la facultad, al encargado, en el caso nuestro, del coordinador, porque yo sabía que podía generar una situación de problema, pero siempre tenía en cuenta que eran 6 estudiantes, conmigo seríamos 7 en total, que no superábamos los 10, que acá tenemos previsto dentro de los protocolos, y que manteníamos las distancias. Bueno. La cuestión es que en los penales la problemática se agudizó, está más difícil, y era más complejo poder llegar desde afuera para ser escuchado. Es eso que nos llevó a organizarnos con una de las residencias de las cuales venimos haciendo prácticas de ya 3 años, que es una residencia que está ubicada en la ciudad de Paraná, entre 2 calles muy importantes, una es una avenida de las Américas, y para acá. Bueno, llamé a la residencia preguntando si podíamos ir, en qué condiciones y cómo nos esperaban, si había posibilidad de que los abuelos los pusieran. Ellos tienen una galería muy, muy linda, es una casa que había una posibilidad de llegar a los abuelos con las músicas nosotros desde afuera. Bueno, así que decidimos ir a dar serenata, ordenamos los horarios posibles, porque también hubo familiares de los abuelos que querían participar, por supuesto desde afuera, como todos nosotros, de ese encuentro, a sabiendas que hace de marzo que los abuelos están
confiscados ahí prácticamente sin poder tener un contacto físico, ¿no? Diríamos, con su familia. Es así que, bueno, ahí marchamos a dar serenata. Cada uno marchó solo, cosa que no se acostumbra en nuestras prácticas. Nosotros siempre marchamos en patota, esta vez no, cada uno marchó solito por su lado. Barbijo de por medio, llegamos, mantuvimos la distancia hasta donde podíamos entre nosotros también, porque no había micrófono, no había nada, o sea, era los instrumentos y nosotros y los abuelos. Es muy representativo esa reja que nos separaba, ¿no? Esos muros que hacían y que nos estaban separando, pero le habían abierto las ventanas. Para mí, que yo venía hace 3 años yendo, fue una alegría verlos y encontrarme de vuelta con ellos, y fue una hora y algo de placer. Realmente un encuentro que no esperábamos que tuviera la difusión que tuvo, o sea, solamente lo hicimos porque considerábamos que esas serenatas eran necesarias llevarlas adelante. Ahora todos quieren ir de vuelta, o sea, ahora, es decir, este tema de la repercusión ha hecho que ahora me dicen, Mabel, porque a mí me tutea la mayoría. Mabel, nos vamos, bueno, digo, pero tenemos que hablar con la residencia, o sea, en la residencia nos esperan con brazos abiertos. ¿Y cuál fue el repertorio? El repertorio lo tuvimos, siempre hemos tenido en cuenta en los repertorios los contextos, ¿no? Y las realidades también de cada uno de ellos. Creo que eso hace que, bueno, por ahí revisemos esos repertorios que parecen olvidados dentro de los ámbitos académicos y que son indispensables para un trabajo sociocomunitario como el que llevamos adelante en las prácticas. Es así que, bueno, los repertorios tienen que ver con los gustos y las estéticas que los abuelos tienen. Es así que tenés los valses, algún paso doble, las rancheras a las que le sumamos las relaciones, que es muy bella escucharlas a ellas diciendo las relaciones por entre las rejas, de ese muro que nos separaba a unos y a otros. Y una samba, porque tampoco faltó la samba, una de las zambas más conocidas, o sea, para que ellas también puedan cantar, porque siempre en las prácticas lo que hay es una interacción, es un espacio cognitivo donde el aprendizaje es mutuo, ¿no? Porque para los estudiantes de música es un desafío ejecutar determinado repertorio para ellos totalmente desconocido. Entonces, hay una instancia de aprendizaje previa que tiene que ver cómo reformulamos esos repertorios, cómo empezamos a escuchar el tango, cómo empezamos a escuchar un pasodoble, un fostro, cómo empezamos a escuchar esos repertorios que para la mayoría no está dentro de su historia musical. Así que eso es una cuestión muy interesante para revisar. Cuando dicen regalar una hora de música, es verdaderamente más una hora de música que una serenata, ¿no? Porque la serenata parece más que me pongo a cantar a la ventana del enamorado o una cuestión así, ¿no? Que puede ser una serenata, pero tiene más que ver con el canto que con la música, digo. Ahí hay toda una conexión. ¿Cómo puedes diferenciar esas dos cosas y cómo lo incluyen en la hora de música? Bueno, desde ya te digo, nosotros considerábamos, yo hice una presentación en el tema de lo que creíamos y creo que es una serenata, y cuál es la diferencia que teníamos sustancial entre lo que nosotros estábamos presentando y en lo que podía ser una serenata. Una serenata, por empezar, casi siempre tiene otros horarios. Nosotros tenemos un horario de las 5 de la tarde. Creo que eso también ya, claro, ya cambia el horario de serenata, pero era, claro, pero era una manera de decir, bueno, nos encontramos en esto de pensar, reformulamos, bueno, podemos resignificar el concepto de serenata. Tampoco andábamos con una serenata de Beethoven, pero quiere decir que en ese caso, bueno, resignificamos el concepto y lo pensamos en ese lugar, en decir, regalamos música. ¿Y cómo lo podés trabajar dentro del ámbito académico? Dentro del ámbito académico eso se trabaja fuera de las clases de los instrumentos, de la educación de instrumentos armónicos. Esto es una cuestión más de
de encuentros previos y ensayos previos a poder llevar adelante este repertorio. Este repertorio no lo vas a encontrar en el ámbito de la formación. Esos son los desafíos de las prácticas sociocomunitarias, que es el desafío que a veces resisten y cuesta. Es el que más resistencias tiene. Así que sí, regalamos música en una resignificación del concepto de serenata, porque a la vez regalamos esas letras que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con sus historias, o sea que en ese caso pudimos resignificar el concepto de serenata, o lo que creemos que es serenata. Ahora, esto es una serenata. También ustedes... Sí, perdón, Miguel. Y lo que me sorprende también es la posibilidad de hacerlo en la vereda, ¿no? Porque es como que es difícil que los vean, se tienen que asomar a las ventanas y tiene que haber una posibilidad de eso, ¿no? Claro, eso lleva a que uno por ahí quisiera ir a otras residencias, porque también teníamos experiencia en otra residencia de acá de la ciudad, que está en pleno centro. Entonces ahí directamente no teníamos la posibilidad de llegar, porque las calles, imagínate, son calles donde circulan muchos vehículos, y no, aparte pasa gente por la vereda también, nos piropea de arriba abajo más de una vez, porque andamos con todos los instrumentos a cuesta, entrando a esa casa. Y las abuelas tampoco pueden escucharnos, porque es una casa más interna. Pero en este caso teníamos todas las posibilidades para ser escuchados, porque a la vez le abrieron las ventanas a las abuelas, a los abuelos, porque es mixto, nosotros sentados afuera, ellos tienen como una entrada de parquecito, qué sé yo, y ahí nos sentamos, o sea que era posible compartir, manteniendo las distancias, manteniendo los protocolos que nos exige la Ciudad de Paraná, la municipalidad y demás, con la autorización que había pedido a la facultad para no tener problemas también, porque era mi primera vez que me encontraba con los estudiantes. O sea, nunca habíamos tenido un presencial con seis estudiantes. Era la primera vez que nos veíamos también, más allá de la pantalla. Eso no quiere decir que no nos conocíamos de antes, pero sí nos estábamos viendo por primera vez. A tal punto que yo hasta medio rompí esta formalidad hasta que después me sentí responsable, y me hice una autocrítica, de vestirme más formal como la profe, porque también jugué con eso, porque dije, no, nosotros estamos en toda nuestra educación o nuestro espacio de áulico es el MIT y es virtual. Así que también eso jugaba como decir, bueno, a ver, ¿cómo entrelazo este encuentro que fue muy, muy bello, muy bello. Que lo vivimos y lo disfrutamos. Sí. Digo que también ustedes, cuando no hay pandemia, trabajan, hacen este mismo tipo de trabajo en otros espacios. Vos hablaste de que han ido a la cárcel, por ejemplo, también. Bien. Sí, este plan de estudio sanciona, es un plan de estudio nuevo, después de muchos debates, porque viene con muchos debates. No es fácil a veces entre los ámbitos académicos llevar adelante un plan de estudio desde perspectivas diferentes en las músicas. Creo que todos más o menos conocemos las historias de los ámbitos académicos y de las raíces de conservatorio que en muchos casos siguen intactas. Entonces es como que, bueno, este plan se aprueba en el 2014, en el 2015 comienza la experiencia, la primera corte comienza en el segundo cuatrimestre del 2015, ya en los penales, en los dos penales de la ciudad. No, en el primero fue en el penal número 1, que es el de varones. Desde ahí es el único lugar estable que tiene las prácticas, son las dos unidades educativas de los dos penales. O sea que en los dos penales venimos haciendo prácticas del 2016. Hemos grabado un disco en el penal número 1 y a la vez con las chicas de las 6. Y seguimos trabajando semana a semana. Y este año de pandemia son los dos espacios que mantuvimos en las prácticas. O sea que este año seguimos virtuales, por supuesto. Y hasta no del todo virtual, porque, a ver, tanto la unidad 1 como la unidad 6
es algo que es una deuda, creo que uno mira así las músicas, yo las miro a las músicas como un derecho humano. Si es un derecho humano poder tener músicas, todos tenemos esa posibilidad de poder impartir músicas, ¿no? Y desde ahí estamos en conflicto, porque de no ser las chicas, las compañeras que trabajan en el área educativa dentro de las unidades penales, realmente que nos generaría un conflicto enorme para poder llevar adelante las prácticas. Pero bueno, siempre las compañeras dispuestas a acompañarnos en esto, y tanto las chicas como los muchachos de ambas unidades dispuestos a trabajar, porque a ver, todo es virtual, entonces le mandamos videos, tutoriales, los tutoriales se tienen que poner, ellos tienen en la SEI, tienen un cañón, tienen una compu, porque entraron en unos proyectos y han logrado, gracias al trabajo de las compañeras, lograron tener algunos medios tecnológicos, pero no tienen internet. O sea que virtual, tuvimos el primer encuentro donde los practicantes pudieron conocer a sus talleristas de la 1 virtual, fue la semana pasada. Fue la primera vez que se encontraron en forma virtual, porque no tienen internet. Claro, tiene que ser grabado, asincrónico, digamos. Claro, Sincrónico claro. es cuando estamos en simultáneo y asincrónico es cuando Cuando es grabado. No, acá es todo grabado. O asincrónico, como terminas de decir muy bien. Pero es así. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Queríamos entender, queríamos conocer un poco más de cómo había sido esta idea de los jóvenes y su profesora cantándole una serenata a los abuelos de un geriátrico, incluso para contagiar, ¿no? Porque si nos escuchan de otros lados, por ahí damos ideas. Yo a veces digo, por ahí, a veces es tan simple poder llevar adelante este tipo de prácticas, o este tipo de relaciones con la comunidad, con las músicas, que a veces no las miramos de lejos. Solo falta el compromiso, la decisión y pedagógicamente el enriquecimiento que genera en los aprendizajes de ambos, tanto de los que están como talleristas, porque en este caso hablamos de talleristas, como los estudiantes, futuros profesores de música, donde hoy están trabajando en las residencias. O sea, las prácticas han permitido posibilidades de trabajo. Claro. para los estudiantes de música. Entonces me parece que también mirarlos desde todas esas aristas hace que, bueno, vayamos a disfrutar de las músicas en todos los espacios posibles, porque eso nos permite crecer en todo sentido, ¿no? Muy bien. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Mabel, desde Paraná, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por encontrarme y encontrarnos en este momento y en forma virtual. Y ojalá mañana tengamos un montón de serenata, a la hora que sea. No importa, las resignificamos, pero está bueno hacer música y que otros puedan disfrutarla y acompañarnos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.